Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Seguimos en Mañanas en Libertad y además les tengo que contar que estoy convencida de que don Luis del Pino está disfrutando de lo lindo de todo lo que está contando Julio Martínez, que ya lo saben es la noticia del día. Ha decidido tirar de la manta el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, contando absolutamente todo y anunciando que hay mucha tela que cortar en diferentes puntos, no solamente con el caso de la aerolínea Plus Ultra, sino que hay conexiones también con China, Venezuela y con Emiratos Árabes Unidos. La noticia del día. Yo creo que don Luis del Pino debe estar, pues como les digo, comiendo palomitas y disfrutando de este descanso estival, deseando hablar de todo lo que estamos conociendo. Ya saben que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que seguir manteniendo su apoyo a Zapatero, pese a que la evidencia muestra que está hasta arriba de corrupción. Así que vamos a hablar de esto, de José Luis Rodríguez Zapatero, pero también de cuestiones relacionadas con cómo está reaccionando el gobierno de Pedro Sánchez ante los desmanes de los radicales que atacaron a los fans de la selección española, de esa ley de amnistía y de lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y de alguna cuestión internacional como lo que está pasando con Nicolás Maduro. Pero lo primero es lo primero, vamos con la canción de Julito Martínez. El gobierno mantiene su respaldo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras la declaración judicial de su ex socio y amigo Julio Martínez, quien ha ratificado ante la Audiencia Nacional que Zapatero intervino en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y que habría cobrado una comisión del 1%. La portavoz del Ejecutivo, Elma Said, ha seguido defendiendo su presunción de inocencia y ha recalcado que el rescate fue tramitado y avalado por organismos como la SEPI, la Comisión Europea y la Justicia. Y mire, yo no voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa que en sede judicial se vayan desarrollando en este caso. Estamos en una fase inicial de investigación con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Mientras tanto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido a Zapatero que dé más explicaciones. De la lucha contra el tabaco y, igual que la selección ha vuelto a hacer historia, pretendemos con esta ley también seguir marcando un antes y un después en la protección de la salud pública y permitirnos dar otro gran paso adelante. Nadie duda que las leyes del año 2005 y del año 2010 cambiaron. Esto, discúlpenos, será otra información relacionada con una cuestión posterior, pero sí que queremos aprovechar la circunstancia para decirles que lo que tiene que hacer el Gobierno, o lo que está obligado a hacer, por así decirlo, el Gobierno, es seguir en sus 13 porque no les queda absolutamente otra. Si cae José Luis Rodríguez Zapatero, van todos detrás, porque ya saben ustedes que son herederos de ese socialismo del que se lo lleva crudo, ¿no? Eso es lo que han aprendido directamente los socialistas. Vamos a hablarles de ese perfil narcisista que tiene también José Luis Rodríguez Zapatero, muy similar al de Pedro Sánchez, y ya les digo yo que se parecen mucho porque no paran de hablar de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ha dicho Julio Martínez, que es lo que realmente nos importa. Lo que ha explicado Julio Martínez es que el gobierno de Pedro Sánchez directamente estaba encubriendo a José Luis Rodríguez Zapatero, que hay una conexión directa. Y eso es una muestra de complicidad que solo cabe explicarse si tenemos en cuenta que aunque el delito principal de tráfico de influencias no sanciona directamente a la persona que se deja influir, ¿no?, el que cede por el mero hecho de, pues eso, claudicar, lo que sí está claro es que el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, sí que podría haber incurrido en un delito de prevaricación al haberse aprobado ese multimillonario rescate, el de los 53 millones de euros que acabaron en manos de Plus Ultra, que es una compañía sin valor estratégico alguno para los intereses generales de España. Entonces, de ahí que tengan que seguir en sus 13 con lo que ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero, diciendo que pues directamente consideran que creen su versión.
Pero ya les digo, el mero hecho de que Yolanda Díaz pida explicaciones, que diga que realmente puede empezar a pues solicitar que sea más claro con algunas cuestiones, ya es un pequeño cambio, un pequeño paso adelante de esas personas que dicen, aquí hay algo turbio en el Partido Socialista, algo huele a podrido en Dinamarca y en este caso a Moncloa. El olor de cloaca llega absolutamente a todos los puntos, más allá de Ferraz, ha llegado a Moncloa, y de ahí que sea tan importante ese cambio de rumbo del gobierno en el caso de Yolanda Díaz, que ya les digo que ha sido un poco tibio, que ha pedido que haya más explicaciones. Pero bueno, tendremos que conformarnos con esto, puesto que a mí me da la sensación de que la cosa pinta mal, no para Zapatero, que ya es más que evidente, sino para todo el gobierno. Por eso les decimos que no es que sea la noticia del día, es que es la del mes y prácticamente la del año. La cosa está complicada para José Luis Rodríguez Zapatero y para su familia. Eso le pasa por utilizar a sus hijas como pantalla. Y luego una cosa muy, en fin, de poco caballero, ¿no? Dejar a su secretaria, a la fiel Gertrudis, a los pies de los caballos y metiéndola también en el ajo con todas estas cuestiones. En fin, vamos a hablar de esas primeras reacciones de José Luis Rodríguez Zapatero a través de una exclusiva de The Objective, que, pues en fin, tal y como nos imaginamos, pues lo debe estar pasando regular. El verano más duro de José Luis Rodríguez Zapatero. Pues ya era hora. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra, según el documento revelado por The Objective, en una situación de gran preocupación tras conocer que su testaferro Julio Martínez ha decidido colaborar con la justicia. El texto señala que esa colaboración podría reforzar la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra y una supuesta comisión del 1% vinculada a esa operación. Según el documento, tanto Julio Martínez como el consejero delegado de Plus Ultra habrían presentado escritos ante la Audiencia Nacional en los que describen la participación de Zapatero en la mediación del rescate y en una consultora desde la que se habrían gestionado pagos por asesoramiento. El escrito sitúa el inicio de la relación entre Zapatero y Julio Martínez en 2011 y señala que la investigación también analiza el origen de los 286.000 euros hallados en efectivo por la UDEF en el domicilio del empresario. Normal que José Luis Rodríguez Zapatero esté hundido, normal que esté diciendo a su entorno más cercano que está muerto, porque el testaferro directamente ha tirado de la manta, le ha delatado y ha dicho que él era el vértice de esa estructura. Y podría enfrentarse a una pena de más de 10 años tirando por lo bajo, y no es descartable que pudiera acabar entre rejas de manera provisional. Está preocupado José Luis Rodríguez Zapatero, está triste en este verano tan solitario y tan complicado, tan caluroso y tan duro para los Rodríguez Zapatero, porque en el peor de los casos lo que le queda es la Carta del Constitucional. Pero ojo, que también pensaban lo mismo los golpistas catalanes, ¿se acuerdan ustedes, no? Que decían, bueno, nos queda el Constitucional porque por eso hemos colocado en el Constitucional alguien que sea bueno para los intereses de los corruptos, de los socialistas, y por suerte los golpistas catalanes se chuparon unos poquitos años en el trullo. Claro, todos sabíamos que estaba el Constitucional, como ya hemos visto, pero bueno, por lo menos pudimos disfrutar de verles entre rejas durante un tiempo. En el caso de Pedro Sánchez, pues igual debería poner sus barbas a remojar. ¿Por qué? Por esto que pasa directamente, ¿no? Que les contábamos de esa influencia entre lo que habían hecho con esa concesión de ese rescate. Habían cedido a las presiones de José Luis Rodríguez Zapatero. No sé si estarán preocupados también el resto de ministros y altos cargos de Zapatero, de Pedro Sánchez, qué sé yo, quizás hasta de Felipe González, que acababan siendo pues despedidos también enrocados, ¿no? Por esos militantes hooligans socialistas. ¿Se acuerdan ustedes, no? De Bere Berrio Nuevo, cuando acudían a la cárcel, cuando estaban a las puertas de prisión y había un montón de socialistas que les aplaudían, pero que se quedaban fuera, que esto es muy socialista. Todos con Vera, todos con Barrio Nuevo.
pero se quedaban fuera de la prisión, los que entraban eran esos dos. Así que esta es la moralidad del socialismo a la que nos tienen acostumbrados. A decir que, bueno, que, en fin, se están cometiendo una serie de injusticias, que este es el epitafio de José Luis Rodríguez Zapatero por culpa de unos jueces que les tienen manía. Pero, en fin, para nosotros es una buena noticia, sobre todo si conseguimos que alguna vez, de una vez por todas, desaparezca el sanchismo de nuestras vidas, empezando por Zapatero y siguiendo con todos ellos. Porque lo que no puede ocurrir es que tengamos un gobierno que no solamente es corrupto, sino que además se dedica a no hacer cosas. Como, por ejemplo, sancionar a esos radicales que atacaron a los aficionados a la selección española de fútbol con motivo del Mundial. ¿Qué ha dicho el gobierno? Pues poca cosa. Y es que si no nos puede defender el gobierno frente a los terroristas callejeros, ¿en manos de quién estamos? El gobierno no se ha pronunciado públicamente sobre los incidentes registrados durante la final del Mundial en distintos puntos del País Vasco y Navarra, donde grupos radicales protagonizaron altercados contra aficionados que seguían el partido de España. Los incidentes más graves ocurrieron en Bilbao, Berriozar y Vitoria. Varios radicales intentaron boicotear una pantalla gigante y agredieron a aficionados de la selección, dejando varios heridos. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El alcalde de Bilbao, Juan María Burto, condenó los disturbios y defendió el respeto y la convivencia. Por su parte, el PP reclamó al PSOE una condena expresa de los ataques y vinculó a los autores con el entorno de Bildu, mientras que Vox además anunció que denunciará a los implicados en los incidentes de Bilbao y Berriozar y aseguró que nadie debe sentirse intimidado por mostrar los símbolos nacionales. Es que lo que ha pasado en Berriozar, por ejemplo, es muy grave y menos mal que lo ha denunciado Vox. Es que directamente el alcalde de Berriozar, que es una localidad muy próxima a Pamplona, hasta el punto de que en muchas ocasiones casi dicen que es un barrio, bueno, pues es independiente, tiene un consistorio independiente, ha dicho que los militares agredidos pertenecían a una organización fascista. Que el ejército es una organización fascista, que el gobierno no va a decir absolutamente nada respecto a estas declaraciones del alcalde de Berriozar. ¿Dónde está, qué sé yo, la ministra de Defensa, por ejemplo? El ministro del Interior, el presidente del gobierno, que tiene que sancionar durísimamente estas declaraciones. Que los militares no pertenecen a una organización fascista, que es el Ejército de España. Y esto es una auténtica vergüenza que estén callados frente a esto y sobre todo que se permita esa doble vara de medir, por ejemplo, en la condena del gobierno vasco. Que el gobierno vasco ha dicho que bueno, que sí, que mal, pero claro, que es incompatible con la convivencia este tipo de ataques aficionados a España, pero que en fin, que se ha producido porque como no hay una selección vasca, perdón, que el PNV y Bildu han ligado su sanción, su rechazo a esas agresiones terroristas callejeras con la reivindicación de la selección vasca, y aquí no dice absolutamente nadie nada. Es que esto es muy grave y en realidad pues lo del fútbol es una excusa porque el nacionalismo antiespañol radical al final no necesita de un balón para exhibir con desparpajo sus soflamas, ¿no? Porque como saben que no va a pasar nada, como no va a haber sanciones, como la ministra de Defensa va a estar callada aunque ataquen directamente al ejército, pues se permite, ¿no? Se permite que la izquierda siga diciendo estas cosas y que asuma que hay algunas cosas que pues para ellos son fachas. Como por ejemplo España, que nuestra nación es facha, que no hay que reivindicar la nación española. Perdone, es que eso no es ni de izquierdas ni de derechas. Es que es nuestro país. Hace nada veía un vídeo en el que salía el famoso presentador Jesús Vázquez exhibiendo una pulsera con la bandera de España diciendo que bueno, que exhibía esa enseña nacional precisamente para que no se adueñaran los fachas de ella. Pues me parece muy bien, Jesús, exhibe la bandera porque es de todos. Lo que pasa es que solo algunos la sacamos. Hay muchas personas que se avergüenzan de nuestro país y es una pena. Por ejemplo, lo escuchamos ayer el ministro Pablo Bustinduy, que acudió, eso sí, a la celebración privada de la selección española en Moncloa, con sus amigos, con sus familiares, pues ya lo saben, ¿no? Como hizo Pedro Sánchez uso del Palacio Presidencial para montarse un show ad hoc
para que no recibiera esos gritos del pueblo. Y ahí estaba Pablo Bustinduy, el ministro Agenda 2030, que es, de verdad, esto no es broma, hay un ministerio Agenda 2030, Ministerio de Consumo Agenda 2030, etcétera, etcétera, hablando de Gaza a la hora de reivindicar en la selección española de fútbol. Le costaba decir España, pero sí que decía que qué alegría la de ver a gente en Gaza festejando la victoria de nuestros héroes deportivos. No les duele hablar de Gaza, usar la palabra Gaza, pero eso sí, España poco, porque España es facha. Y como ha dicho el alcalde de Berriozar, para ellos los militares agredidos pertenecen a una organización fascista. Y el gobierno, ni mu. Y la ministra de Defensa, Margarita, hola, se están metiendo con tus militares y tú no dices nada. El que calla otorga. En fin, vamos con más cosas, señores. Vamos a hablarles, y ya les hemos contado que va a estar con nosotros Jorge Busadea a partir de las 9:30 aproximadamente de la mañana, hablando de cuestiones muy importantes que vienen directamente desde Bruselas, desde Europa. Y es el momento de hablar de la famosa ley de amnistía y de lo que ha hecho el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que ha acudido la defensa de Puigdemont para nada más y nada menos que denunciar a España. En esto coinciden los extremistas, los secesionistas, los nacionalistas anti-españoles. Carles Puigdemont, junto a sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, ha denunciado a España ante la Comisión Europea por el supuesto incumplimiento de la ley de amnistía. El escrito sostiene que el Tribunal de Cuentas ha retrasado su aplicación pese al reciente aval del Tribunal de Justicia y de la Unión Europea y solicita a Bruselas que actúe con urgencia al considerar que mantiene medidas cautelares por más de 9,5 millones de euros. La denuncia presentada por el abogado Gonzalo Boye acusa al Tribunal de Cuentas de vulnerar el principio de cooperación leal de la Unión Europea al abrir un nuevo trámite de alegaciones en lugar de aplicar de forma inmediata la amnistía. Además, la Fiscalía ha pedido al órgano fiscalizador que conceda la amnistía a Puigdemont, al expresidente Artur Mas y a otros 33 ex altos cargos investigados por los gastos del referéndum del 1 de octubre y la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. Bueno, vamos a contarles la clave de lo que ha dicho el TJUE, y es que el Tribunal de Cuentas ha abierto un nuevo trámite para que las partes presentaran alegaciones sobre una cuestión fundamental, y son esos gastos que pudieron haberse financiado con fondos europeos. Les estamos hablando de la malversación de fondos públicos. Esta es la clave, que no la deriven en otros puntos, sino que la clave aquí está en cómo se financió ese famoso referéndum separatista y se utilizó dinero de los contribuyentes, que parece, todo apunta a que sí, que se utilizó dinero público. Y esto es lo que se está investigando ahora mismo. Es decir, por un lado está el tema de la amnistía y de todas esas personas que fueron injustamente condenadas, bla, 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 que eso es lo que dice el abogado Gonzalo Boye, que hacemos mucho hincapié en quién es el abogado de Puigdemont, porque como se suele decir, Dios los cría y ellos se juntan. Gonzalo Boye tiene una trayectoria delictiva conocida por muchas personas. Y claro, pues obviamente, pues ¿en quién van a confiar su defensa? ¿No? Pues en otro delincuente, lógicamente. Y lo que ha dicho Puigdemont es que va a denunciar a España por esas medidas cautelares que le afectan directamente, con responsabilidades ya no solo con esas penas, sino las responsabilidades económicas que suponen el pago de más de 9,5 millones de euros. Esto, claro, les duele mucho el bolsillo a los separatistas catalanes, que ya les digo, todo parece apuntar a que utilizaron dinero público, dinero de los contribuyentes, dinero de fondos europeos para financiar ese referéndum separatista. A ver cuándo se da cuenta este gobierno, el de Pedro Sánchez, que no es que sea rehén de los separatistas, sino que directamente está haciendo cosas precisamente por lo que les ordenan esos separatistas. Están siendo controlados por los separatistas. Y si no, nos explican esas reacciones de ministros como Óscar Puente, que directamente dijo, pues que venga Puigdemont a España y que le detengan, ¿no? En una declaración, pues bastante, en fin, fuera de tono, en mi opinión. La alegría de Félix Bolaños, diciendo, pues qué bien que han dicho esto directamente en Europa. La alegría del presidente de la Generalitat, el exministro Salvador Illa, que también
estaba festejando pues lo que han festejado los propios separatistas. En fin, es una manera de blanquear el golpe de Estado. El golpe de Estado de 2017, ese referéndum ilegal. Y aún así ya les digo que esta denuncia va a tener un largo recorrido por ese supuesto incumplimiento de la sentencia del TJUE y que dicen que va en contra del derecho europeo. Pero sobre todo, insisto, el debate no es sobre la ley de amnistía, sino específicamente sobre lo que ha ocurrido con esos fondos públicos que fueron utilizados para financiar el referéndum ilegal del 2017 y si esos gastos se habrían financiado con fondos europeos. A todas aquellas personas que decían que no pasaba nada en España, que nos va a venir a salvar Europa, hay que decirles que, al igual que pasaba con otras cuestiones, se han equivocado, que Europa nos salva. O nos salvamos nosotros mismos o no nos salva absolutamente nadie. Decía Ortega y Gasset que España era el problema y Europa la solución. Pues cuánto lo siento, se ha equivocado, al menos en este caso. Y hablando de cuestiones internacionales, teniendo en cuenta que esto viene desde Bruselas, vamos a hablarles también de tribunales, pero en este caso de Nueva York y lo que ha pasado con Nicolás Maduro. Tenemos que seguir muy de cerca este asunto cuando se cumplen 6 meses de que fuera capturado por Estados Unidos en su residencia en Caracas. Ocurrió en enero de este mismo año. En aquel momento se declaró no culpable. De momento permanece detenido en una prisión federal de Brooklyn y continúa el proceso judicial en Estados Unidos. El exmandatario venezolano Nicolás Maduro comparecerá este miércoles ante el Tribunal Federal de Nueva York en una nueva audiencia del proceso judicial que afronta junto a su esposa Cilia Flores. Ambos están acusados de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína y permanecen en prisión preventiva mientras avanza la fase preliminar del caso. Durante la vista, la Fiscalía y la Defensa abordarán la preparación de las pruebas y las cuestiones previas al juicio, después de que la audiencia prevista para finales de junio fuera aplazada por motivos de seguridad y logística. Además, paralelamente, la administración de Donald Trump ha enviado el primer cargamento de ayuda humanitaria a Cuba, con 18 toneladas de alimento y productos de higiene que irán destinados inicialmente a cerca de 196.000 familias de la isla. La defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores pretende presentar sus argumentos en septiembre. Vamos a hablarles de ese calendario. Les decíamos que se habían cumplido los 6 meses de esa detención de Nicolás Maduro, que permanece en una prisión federal de Brooklyn. La Fiscalía de Estados Unidos plantea iniciar en junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro. Hasta ese momento se van a entregar esas pruebas clasificadas por parte del gobierno de Estados Unidos. Concretamente va a ser en el mes de noviembre. Ese es el calendario de este juicio, que ya ven que depende de varias etapas previas, con la presentación de los recursos por parte de los abogados, etcétera, etcétera, así como la revisión del material clasificado hasta el momento, el que se va a conocer en noviembre. Pero vamos a contarles una curiosidad, y es que hay muchas personas preocupadas por la financiación de la defensa, y es que Nicolás Maduro ha encargado la defensa a abogados top. ¿Cómo se va a pagar esa defensa? Porque Nicolás Maduro no ha dicho dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero, el oro de Venezuela? ¿Qué ha pasado con esas maletas? ¿Dónde ha acabado? Pues al final se ha visto obligado el gobierno estadounidense a permitir que las sanciones aplicadas a Venezuela se levanten para cubrir los honorarios de los abogados que representan a Maduro y a su mujer. Porque como digan dónde está el dinero, destapan la caja de los truenos. Como digan qué pasó con las maletas, ya saben que van a ser investigados también por esas cuestiones. En fin, nos acercamos a las 8 o las 7 en las Islas Canarias. Es el momento de poner la mirada en la Gaceta de la Iberosfera, y lo hacemos con su director, con Agustín Benito, que nos trae la última hora. Agustín, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en la Gaceta llevamos la alerta en el sector del vino español por la grave parálisis comercial debido a la competencia desleal de terceros países. Abasaja ha denunciado el problema que encuentra el sector para colocar sus vinos. Asimismo, Rubén Pulido nos cuenta que el gobierno de Pedro Sánchez continúa trasladando a inmigrantes ilegales desde Melilla a Andalucía, en concreto a Málaga y a Cádiz, y todo mientras se dispara la amenaza islamista en la ciudad autónoma.
Cabe destacar que casi 300 presos, algunos acusados de delitos graves, han solicitado acogerse a la regulación masiva del Ejecutivo socialista. En cuanto a las columnas de opinión, los oyentes podrán leer este miércoles a Hughes, a Enrique García Máiquez y a Rafael Nieto. Recomendamos, como siempre, la viñeta de Santiago Rubén. Muchas gracias y buen día. Buen día para ti también, Agustín, y ya lo saben, nosotros hacemos ahora una pequeñísima pausa publicitaria y a la vuelta de publicidad vamos a seguir hablándoles de lo que ha dicho Julio Martínez, de cómo los siguientes en hablar van a ser los directivos de Plus Ultra, pero también vamos a ver a nivel internacional qué pasa con Donald Trump, que ha hablado directamente de una posible reunión en Líbano para acabar con las milicias de Hezbollah, y de una noticia que están utilizando muchos medios de comunicación para intentar ocultar todo el drama de Zapatero, que es que el gobierno quiere prohibir que se fume en las playas, en las terrazas y en otros sitios abiertos, una nueva injerencia del Ejecutivo socialista que es cada vez más dictatorial. Vamos a intentar en la medida de lo posible nosotros evitarlo cuando son casi las 8, las 7 en Canarias. Esta es la sintonía de Radio Libertad.